una población que tiene diabetes porque el tratamiento es bastante caro, ¿verdad? Y lo que se busca justamente en lo que se busca justamente con estos pacientes diabéticos es que el tratamiento sea lo más regular posible, de modo a evitar justamente caer tanto en las complicaciones agudas como en las complicaciones crónicas, ¿sí? Entonces, estas complicaciones crónicas son las que van a llevar a un mayor sufrimiento o una mayor pérdida de calidad de vida de estos pacientes diabéticos. Y por eso tratamos de que lo máximo posible estas personas se cuiden y eviten estas complicaciones. Tradicionalmente, las complicaciones crónicas de la diabetes se clasifican en microangiopáticas o complicaciones que son específicas de la enfermedad producidas por la hiperglicemia por la enfermedad, como ser la retinopatía o el problema visual, ¿verdad? La nefropatía o el problema renal y las neuropatías, famosos dolores, formigamentos, sensación de quemazón de los pies, de las manos y otros tipos de neuropatías que vamos a ver también. Y además de las complicaciones crónicas microangiopáticas, también tenemos las macroangiopáticas, ¿sí? ¿Y cuáles son las complicaciones macroangiopáticas? Son aquellas que son, por así decir, equivalentes a la aterosclerosis que nosotros habíamos estudiado. La formación de placas de ateroma, que en el diabético es relativamente más rápido, ¿verdad? Y junto con todo lo que ocurre con la diabetes, lleva a una mayor gravedad de estas placas de ateroma. La microangiopatía diabética se caracteriza por un engrosamiento de la membrana basal, de la pared de los capilares que se presenta en forma generalizada. O sea que la hiperglicemia, la diabetes va a promover ciertos cambios en las paredes de estos vasos sanguíneos que son capilares, arteriolas, ¿verdad? Y estos cambios que ocurren en estas pequeñas redes vasculares, esta pequeña vascularización, es lo que va a llevar a las complicaciones, ¿sí? Y normalmente el daño que ocurre en las arteriolas o en los capilares, principalmente capilares, no es solamente en una parte del cuerpo, sino que ocurre en prácticamente todo el cuerpo. Por eso hay varios tipos de complicaciones ocurriendo en todo el cuerpo. Es evidente, ¿verdad? Como estábamos diciendo, la importancia que tiene el control de la glicemia desde las etapas tempranas de la enfermedad. O sea, que ¿qué podemos decir de eso? Si un paciente es diagnosticado con diabetes y empieza a cuidarse desde el día en que se le diagnostica, ¿verdad? Y mantiene los niveles de azúcar relativamente normales, ¿sí? Ya sea con su dieta, con su alimentación, ¿verdad? Con su ejercicio, con sus medicamentos. Eso va a hacer que a posteriori esta persona no presente complicaciones. O si presenta complicaciones, que esas complicaciones sean leves. Ya aquella persona que desde el inicio de su patología no se cuida, ¿verdad? No mantiene una glicemia normaloide, por así decir, una glicemia estable, esa persona es candidata a hacer las complicaciones. Acá hay una manito de Omar Víctor, no sé si él levantó la mano, quiere preguntar algo o si se fue nomás de él. Então, professor, não sei porque tá essa mãozinha aí. Tava curioso também. Espera que voy a hacer desaparecer. Ahí. Bueno. Algunos aspectos de los estudios que se realizaron en los pacientes con diabetes, ¿verdad?
todavía son motivo de controversia. Hay un hecho bastante interesante respecto a eso, que se hicieron estudios y se vio que prácticamente el 25% de los pacientes diabéticos no van a desarrollar ningún tipo de complicación. Imagínense, por 25%, ¿sí? Entonces, ese 25% no va a hacer ningún tipo de complicación, cualquiera sea su nivel de azúcar. Ese 25% puede estar con su azúcar controlado o puede estar con su azúcar descompensado, que igual no va a hacer complicaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que eso significa? Significa que probablemente la hiperglicemia no es la única causa de las complicaciones. Probablemente hay otros aspectos que tienen que actuar juntamente con la hiperglicemia para que se puedan presentar las complicaciones crónicas, como ser, por ejemplo, la asociación entre la, la hiperglicemia y la genética, ¿verdad? Predisposición genética del paciente, la diabetes con una dislipidemia descontrolada, la diabetes con hipertensión, cambios hemorreológicos que son cambios circulatorios, ¿verdad? O sea que, entonces, lo que concluyeron estos científicos es que 25% de todos los diabéticos en ningún momento van a hacer complicaciones. Tengan su azúcar controlado o tengan su azúcar descontrolado, tanto faz. ¿Y qué significa entonces eso? Significa que no solamente el nivel de azúcar alto es el que va a determinar la aparición de las complicaciones. ¿Está? Bueno, entonces, antes de entrar a hablar de retinopatía, que es una de las complicaciones más importantes, porque puede llevar a la ceguera, vamos a recordar un poquito algunas partes del ojo, ¿verdad? Este es el globo ocular, ¿verdad? La parte anterior, la parte posterior. Y acá tenemos la parte anterior, la córnea, ¿sí? El espacio que queda entre la córnea, la pupila y el iris, que es un espacio que está ocupado por un líquido, ¿sí? Un líquido que es acuoso, un líquido claro, ¿sí? Acá podemos ver el iris y la pupila, que es el espacio que deja pasar la luz que va a pasar por el cristalino para ser reflejada allá en la fóvea, en la mácula y en el nervio óptico, ¿verdad? Acá también vemos un poco de la conjuntiva ocular, acá vemos la esclerótica, ¿sí? La coroide que está por debajo de la esclerótica y después tenemos la retina. La retina que es la parte, por así decir, una de las partes más importantes del ojo. ¿Por qué? Porque la retina es la que contiene, por así decir, todos los receptores visuales, ¿verdad? Los conos y los bastones. Además de esas estructuras, también podemos ver dentro del globo ocular una sustancia gelatinosa que tiene muchos vasos sanguíneos que se llama humor vítreo, ¿sí? Y teniendo en cuenta el centro del ojo, nosotros vamos a ver que tenemos un espacio que se llama mácula en el centro del ojo y en el centro de esa mácula se encuentra un espacio que se llama fóvea. Por fuera de esa mácula encontramos lo que es la papila óptica, que es por donde sale el nervio óptico, y también salen las venas retinianas y entra la sangre por las arterias retinianas. ¿Está bien? Entonces, normalmente cuando se hace un fondo de ojo, ¿por qué se le llama fondo de ojo? Porque con la luz del oftalmoscopio uno alumbra la pupila y entra a mirar lo que está sucediendo en esta parte, en la parte posterior del ojo, en el fondo del ojo. Entonces, por eso justamente se llama estudio de fondo de ojo. Es para ver la retina, para ver el nervio y para ver los vasos sanguíneos por dentro. Bueno, entonces, repasado ya un poquito entonces estas estructuras, hablemos un poco de las complicaciones oculares. Las complicaciones oculares de la diabetes mellitus son complicaciones crónicas, ¿verdad? Que son bastante
difíciles cuando afectan al paciente porque normalmente redundan en una dificultad para ver o incluso en casos extremos también en ceguera, ¿sí? El ojo del paciente diabético puede resultar afectado por diversos procesos patológicos. Lo que nosotros vamos a estar hablando es de la retinopatía, que es el más importante. Vamos a hablar un poquito de catarata y un poquito de glaucoma, ¿sí? El riesgo global de un paciente con diabetes mellitus 1, que un paciente con diabetes mellitus tipo 1 pierda por completo la visión es de aproximadamente el 5%. Aunque se haya en aumento, ¿verdad? Debido al incremento de la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque actualmente el tratamiento de la diabetes está bastante avanzado, por así decir, con muchos medicamentos que pueden hacer que este diabético tipo 1, que antes moría temprano, viva mucho tiempo. Y al vivir más tiempo, puede presentar, ¿verdad? Con más edad puede presentar la retinopatía. Los recursos terapéuticos también han avanzado, ¿sí? Pero a pesar de ello, la diabetes todavía es la principal causa de pérdida de visión en varios países. Y de hecho, que se habla de que la ceguera es 25 veces más común en diabéticos que en no diabéticos. O sea que la diabetes es la principal causa de ceguera entonces en la población en general. ¿Y qué podemos decir de la retinopatía diabética? Las lesiones de esta retinopatía, dice retinopatía porque afecta directamente la retina, ¿verdad? Enfermedad de la retina. Las lesiones suelen aparecer a partir de los 10 años del diagnóstico de la diabetes mellitus, ¿sí? Mientras que en los pacientes con diabetes mellitus 2 hay lesiones visibles en el momento del diagnóstico hasta en un 30% de los casos, ¿verdad? Y eso tiene bastante sentido porque se acuerdan que nosotros habíamos dicho que para que un diabético tipo 1 empiece a manifestar la sintomatología de la enfermedad, tendría que morir aproximadamente 70 a 80%, 70 a 80% de las células beta tendrían que morir, ¿sí? Entonces, a partir de que mueren esos 70 a 80% de células beta, ahí recién el paciente empieza a manifestar la enfermedad, los síntomas de la enfermedad, ¿verdad? Entonces se cuenta desde ese punto, ¿sí? Entonces, desde que el paciente diabético tipo 1 empieza a manifestar síntomas, ¿sí? Suele pasar 10 años para que el paciente empiece a presentar algunos datos de retinopatía, daños en la retina. Pero al revés ocurre en el diabético tipo 2. En el diabético tipo 2, cuando nosotros nos certificamos o cuando confirmamos el tratamiento, probablemente ese diabético tipo 2 ya hace rato está teniendo trastorno del metabolismo de la glicemia, ya pasó por así decir, aquella fase de resistencia, ya hizo aquella fase de intolerancia a la glucosa o prediabetes, ¿verdad? Entonces, cuando se le diagnostica a él, ya pasó mucho tiempo con trastornos de la glicemia. Entonces, cuando se le diagnostica al diabético tipo 2, aproximadamente en un 30% de los casos, la persona ya tiene algún grado de retinopatía diabética, ¿sí? La retinopatía diabética tiene en general un curso progresivo, ¿sí? Aunque en sus primeras fases ciertas lesiones pueden remitir de forma espontánea, ¿sí? Por suerte. La retinopatía simple, la retinopatía de fondo o retinopatía no proliferativa, así se llama, retinopatía simple, de fondo o no proliferativa, consiste en la aparición de microaneurismas, pequeñas hemorragias dentro de la retina y también de pequeños exudados o acúmulos de líquido en la retina, ¿sí? Pero en muy poca cantidad, ¿sí? Y esa cantidad de microaneurismas
de hemorragias y exudados no es todavía suficiente para hacer que el paciente pierda la visión, ¿sí? Por eso se habla de que esta retinopatía simple, de fondo o no proliferativa, es una retinopatía leve, por así decirlo. Estas lesiones, o sea que los microneurismas, las pequeñas hemorragias y los exudados, son excepcionales. O sea que no vamos a encontrar prácticamente antes de los 5 años de diabetes, del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. ¿Sí? Mientras que se va a hallar en el 50% de los casos a los 10 años de antigüedad de la diabetes mellitus tipo 1. En el 90% a los 15 años y prácticamente en todos los diabéticos que ya tienen más de 20 años de iniciado la diabetes mellitus. En esta primera fase, la reducción de la agudeza visual puede ser moderada, ¿sí? O puede no haber reducción de la agudeza visual, el paciente puede continuar viendo bien, excepto cuando aparece un edema de la mácula o los exudados y las hemorragias se sitúan muy cerca de esta localización, que es el centro de la retina. Y acá podemos ver un dibujo, ¿verdad?, de la retina sana, de una retinopatía no proliferativa y de una proliferativa. ¿Cuál es la diferencia entre todos ellos? Es que acá en la retinopatía, en la retina sana, ¿verdad?, hay una retina con un color homogéneo, hay vasos sanguíneos rectilíneos, ¿sí? No hay microaneurismas, no hay exudados, está todo limpio. En la no proliferativa, ¿qué es lo que hay? Acá ya hay microaneurismas, pocos microaneurismas, pero ya hay hemorragias y hay exudados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta retinopatía diabética no proliferativa? Este número pequeño de lesiones que encontramos en esta retinopatía no proliferativa no es suficiente para, por así decir, producir una alteración de la visión, ¿sí? A no ser que estos exudados y estas hemorragias estén sobre la mácula, que es lo que está sucediendo acá en este punto, ¿sí? Esto sería la mácula y acá están los exudados. Y el tercer dibujo correspondería a lo que es la diabetes o la retinopatía proliferativa, la retinopatía más grave. ¿Por qué se llama retinopatía proliferativa? Porque en esta fase proliferan muchos vasos sanguíneos nuevos, muchos neovasos, ¿sí? Que vamos a explicar un poquito más tarde. Los microaneurismas aparecen como sacos en la pared del vaso, ¿sí? Histológicamente hay pérdida de los pericitos intramurales de los capilares, así también como desarrollo de capilares no perfundidos y oclusión de capilares. O sea que en esta fase nosotros podemos ya histológicamente observar que hay pérdida de los pericitos intramurales. O sea que se acuerdan que habíamos dicho lo que la microangiopatía se caracterizaba por un daño en la pared de los capilares. Entonces acá no está hablando de eso. Histológicamente pérdida de los pericitos intramurales de los capilares, así como desarrollo también de capilares, pero que no están perfundidos, por donde no pasa sangre, o capilares que están taponados, entupidos. También hay aumento de la permeabilidad vascular entonces, ¿verdad? Si los vasos sanguíneos están entupidos, si los vasos sanguíneos están vacíos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La sangre que viene va a encontrar más resistencia, principalmente cuando hay oclusión, ¿sí? Entonces, al haber más resistencia, la presión dentro del capilar va a ser mayor, entonces va a ser más fácil que el líquido que está dentro de los capilares salga hacia el espacio extracelular formando esos exudados.
Entonces, puede aparecer también edema retiniano, más común en el polo posterior, que es también sitio donde predominan los exudados duros. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Retinopatía no proliferativa, simple, de fondo. ¿Qué es lo que va a haber? Microaneurismas, exudados duros y pequeñas hemorragias intrarretinianas. Bueno, ¿hay mucho? ¿Hay poco? No. Al inicio hay poco. ¿Sí? Al inicio hay poco. ¿Qué es lo que también se ven? ¿Qué es lo que se ve en los capilares? Se ven capilares vacíos de sangre, se ve capilares entupidos, ¿verdad? Entonces, si esta retinopatía que tiene todavía pequeños o pocas lesiones, si esta retinopatía avanza, va a haber más obliteración de los vasos con grandes parches de capilares celulares, o sea que los vasos sanguíneos cada vez más se van a ir cerrando, produciendo la oclusión de las arteriolas terminales y aparición de nidos de microaneurismas y vasos tortuosos a los que se denomina anormalidades microvasculares interretinianas o IRMAs. O sea que cuando entonces esa retinopatía simple de fondo no proliferativa avanza y empiezan a haber mucho más lesiones, ¿verdad? Y también la aparición de algunos vasos nuevos, pero no vasos rectilinos, sino que vasos todos tuertos, todos tortuosos. Entonces, cuando aparece eso, nosotros estamos hablando de un IRMA. Acá tenemos algunas fotos que yo bajé de internet, pero que no muestra la primera, la fase, no mostraría todavía la fase inicial, la fase no proliferativa. ¿Sí? Esto sería el normal, el fondo de ojo normal. Acá tenemos la papila óptica con el nervio óptico y los vasos. Y acá tenemos la mácula y la fóvea. Y después el resto de la retina que está intacta y el resto de la retina que tiene una buena cantidad de vasos sanguíneos. ¿Sí? Acá ya podemos ver un montón de exudados duros. Acá un exudado blanco siendo formado. Acá vemos a la papila y los vasos sanguíneos saliendo de esa papila y mucha hemorragia alrededor de esta estructura. Vemos más de lo anterior, muchos exudados, muchas hemorragias y también acá no está muy nítido, pero se tenían que ver así los vasos, los neovasos siendo formados. Acá otro que muestra mucha hemorragia, vasos tortuosos, vasos anormales, ¿sí? Vemos exudados también duros, un montón. Esto ya es un estadio de IRMA, ¿sí? Esto ya es un estadio de IRMA. Ya no hay solamente un microaneurisma o dos microaneurismas, hay nidos de microaneurismas, ¿sí? No hay uno o dos exudados, hay un montón de exudados. No hay una o dos hemorragias, hay un montón de hemorragias, ¿sí? Eso ya es un IRMA. Acá más de lo anterior, ¿sí? Y acá nosotros podemos apreciar lo que realmente va a marcar a la retinopatía más grave, que es la retinopatía proliferativa, que son los vasos sanguíneos nuevos que están siendo formados. ¿Ven? Todo esto son vasos sanguíneos que se están formando, ¿sí? Y cuando se forman esos vasos sanguíneos, ahí nosotros podemos decir que la retinopatía ya no es más una retinopatía simple, sino que ya es una proliferativa. ¿Qué es lo que prolifera? Nuevos vasos. El exudado blanco y el exudado algodonoso son la expresión oftalmológica de la oclusión capilar reciente. Entonces, lo que nosotros vemos acá, por ejemplo, acá hay un exudado algodonoso,
¿verdad? Estos también son exudados duros. Pero este exudado algodonoso, teóricamente y recientemente nomás, se rompió algún vaso sanguíneo de algún capilar, ¿sí? Entonces, al romperse esos vasos sanguíneos, lo que hace es extravasar sangre, produciendo hemorragias y también extravasar líquido, ¿sí? Plasma. Entonces, eso es lo que darían los exudados. Entonces, cuando los IRMA, las dilataciones venosas, las hemorragias retinianas y los exudados algodonosos son intensos, son muchos, entonces ahí la retinopatía no proliferativa se considera proliferativa o grave, ¿sí? La aparición de neovasos en la superficie de la retina indica el estadio proliferativo. La velocidad de crecimiento de los neovasos es variable, con ciclos de progresión y regresión que usualmente es incompleta. Se producen adherencias al vítreo y se forma un citoesqueleto de vasos sanguíneos. La contracción del vítreo y las proliferaciones fibrovasculares producen desprendimiento por tracción de las áreas de la retina y este mismo mecanismo de tracción puede hacer aparecer hemorragias en el vítreo. O sea que, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que pasa? El paciente tiene que pasar primero por la retinopatía no proliferativa para después pasar a la proliferativa, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente tiene microaneurismas, hemorragias pequeñas, poca cantidad de exudados y prácticamente no hay ningún tipo de neovascularización, entonces decimos que esa es una retinopatía simple de fondo o no proliferativa. Si estos microaneurismas se hacen más numerosos, se forman en nidos, si los exudados duros también aumentan en cantidad y principalmente si hay hemorragias y si es que el paciente empieza ya a presentar neovascularización, una nueva formación de vasos sanguíneos, pero una formación así no tan descontrolada todavía, entonces ahí podemos decir que es un IRMA, ¿sí? Es un IRMA. Pero cuando lo... ¿Hola? Nadie habló, ¿verdad? Cuando los IRMA... ¿Hola? ¿Sí? Alguém falou? Não, prof, não era nada, ninguém falou. Segue o Tá. baile. São só as vozes que estou escutando na minha cabeça. Entonces, le decía, cuando esos microaneurismas, los exudados y también las hemorragias aumentan en cantidad, entonces estamos hablando de un IRMA, ¿sí? Cuando ese IRMA, además de ese IRMA también abundan nuevos vasos, se empiezan a formar nuevos vasos, entonces hay nidos de microaneurismas, mucha hemorragia, mucho exudado y además hay mucha formación de neovasos. Entonces ahí nosotros estamos hablando de una etapa proliferativa, de una retinopatía proliferativa o grave, ¿sí? ¿Por qué es grave esta retinopatía? Porque estos nuevos vasos van a ser, por así decir, fabricados, creados de una forma desorganizada, una forma muy intensa, en mucha cantidad, y eso es lo que va a entrar, ¿sí? Va a entrar entre lo que es la capa coroidea, el vítreo y la retina. Entonces va a hacer que esa retina se desprenda, ¿sí? Al desprenderse la retina, yo tengo ceguera, ¿sí? Por eso es tan complicado o es tan jodida esta retinopatía diabética, ¿sí?
¿Se entiende, chicos, lo que estamos diciendo? Sí, profe. ¿Y qué es lo que no entendiste, John? Bueno, entendés nomás. Hay que saber diferenciar cuál es una retinopatía simple y cuál es una proliferativa. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer la frontera entre la simple y la proliferativa es los IRMA. ¿Sí? Cuando la retinopatía tiene pocos microaneurismas, poco exudado, poca hemorragia y no hay micro o neovascularización, entonces es una retinopatía simple. ¿Sí? Cuando esa retinopatía simple empieza a aumentar en cantidad los microaneurismas, los exudados, para las hemorragias, entonces nosotros hablamos de que ya no es una retinopatía simple, sino que ya es un IRMA. ¿Sí? Y IRMA dijimos que es anormalidades microvasculares intrarretinianas. ¿Sí? Entonces, cuando esta persona ya tiene el IRMA y además de eso también empiezan a formarse nuevos vasos, ahí hablamos de una retinopatía proliferativa. ¿Por qué? Porque lo que prolifera son nuevos vasos y esos nuevos vasos pueden entrar en el medio de la retina, del vitrio, de la esclerótida, lo que sea, y puede desprender la retina. ¿Sí? Y al desprender la retina, entonces tenemos ceguera. ¿Está? El mecanismo, ¿se entendió? ¿Está? Entonces, el mecanismo por el que se produce la lesión inicial sigue sin ser bien dilucidado, aunque probablemente la implicación de la hiperglicemia se produzca de la siguiente manera. Porque hay demasiado azúcar, se producirían muchos polioles, mucho alcohol, ¿sí? Dentro del ojo. Y ese alcohol altera la autorregulación de la microcirculación, produciendo daño a la microcirculación, el alcohol. Cierre de capilares, cambios circulatorios de la coagulación, ¿sí? Y todo eso, ¿verdad?, va a llevar a una cierta isquemia de la retina. ¿Tá? Entonces, mucha glicemia, que como ocurre en los diabéticos, redunda en la formación de polioles. Los polioles dañan las paredes de los vasos, produciendo isquemia. Y al haber isquemia en la retina, el cuerpo ayuda promoviendo la liberación de factores de crecimiento. Y esos factores de crecimiento son los que van a hacer que los vasos sanguíneos nuevos proliferen. ¿Sí? A primera vista, esos vasos sanguíneos nuevos que van a proliferar ayudarían a la retina a recuperar la irrigación normal de sangre. Pero ¿qué es lo que pasa? Este sistema de compensación se descontrola. Se forma demasiado vaso sanguíneo nuevo, de forma descontrolada, de forma desordenada, justamente por culpa de estos factores de crecimiento, y entonces esa vascularización nueva es lo que va a ir destruyendo o despegando la retina, produciendo la ceguera. La retinopatía tiende a ser más grave y prevalente en grupos de pacientes con glicemias elevadas, ¿sí? Y eso ya estábamos diciendo, ¿verdad? Cuanto más alto esté tu azúcar, más complicaciones probablemente vas a tener. Además de la glucosa, también se han sugerido otros factores de riesgo en la génesis de la retinopatía, como por ejemplo factores hormonales. ¿Por qué se hablan de factores hormonales? Porque es más frecuente, esta retinopatía sería más frecuente en varones después de la pubertad y también en el embarazo. ¿Sí?
Estos factores, además de la glucosa, ¿verdad? Como estamos diciendo, se describieron otros factores de riesgo, hormonales, genéticos y la hipertensión arterial también, ¿sí? Y ustedes saben que una complicación crónica de la hipertensión arterial justamente es la retinopatía, ¿sí? Entonces, sí. En cambio, la miopía intensa y la hipertensión ocular actuarían como protectores, dice, pero es muy creíble. Bueno, ¿y qué es lo que nosotros, los médicos generales o los médicos familia, los que no somos oftalmólogos, tenemos que hacer ante una posible retinopatía diabética? Si tenemos experiencia en oftalmoscopía, si sabemos usar el aparato, entonces debemos practicar ese fondo de ojo sistemáticamente en todos nuestros pacientes. Y si notamos que hay algún tipo de daño en la retina, entonces avisar al oftalmólogo. Tenemos que aumentar también la vigilancia en situaciones de riesgo como hipertensión arterial, ¿verdad? La proteinuria, el embarazo, porque nosotros ya dijimos que esta cuestión de hipertensión arterial es un agravante bastante importante. Si carecemos de experiencia en el examen del fondo de ojo, entonces sí o sí tenemos que mandarle a nuestros pacientes. Si son pacientes diabéticos tipo 1, tenemos que mandarle al oftalmólogo después de 5 años, ¿sí? Porque a partir de 5 años de haberse diagnosticado recién va a presentar estos daños. Y a los pacientes tipo 2 tenemos que mandarle al oftalmólogo desde la primera consulta, ¿sí? Entonces es muy importante conseguir un control metabólico estricto de esta glicemia, considerar antiagregantes plaquetarios como el ácido acetilsalicílico, ¿verdad? Que es la aspirinita, para evitar la trombosis en los vasos de la retina y evitar otros factores de riesgo como ser, por ejemplo, el tabaquismo, porque sabemos que el tabaquismo produce alteración de la pared de los vasos sanguíneos. Si se produce ceguera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? También debemos ser sensibles y abordar este problema e integrar al paciente en un programa de rehabilitación, ¿verdad? Un programa de rehabilitación que contenga no solamente al diabetólogo o al clínico, sino que también a psicólogos, a monitores especializados en orientación y motricidad, ¿verdad? Porque el paciente dejó de ver, entonces ya no puede más por un tiempo, por lo menos no va a poder verse por él mismo, se va a deprimir, ¿sí? Entonces por eso es importante hacer un trabajo multidisciplinar. ¿Alguna consulta respecto a lo que es retinopatía diabética? No, profesor. ¿Ñau? Bueno, entonces vamos a dar un recesito de 10 minutos, ¿está bien? Cierto. Sí, profe. Ok.
Hola. Olá. Começou a chover de novo. Aqui tá também parando e continuando. Bueno, João, tranquilo. Tranquilo. Beleza. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, hablamos de retinopatía y vamos a hablar rápidamente de catarata y el glaucoma, ¿verdad? Catarata también es una lesión que puede suceder por culpa de la diabetes. Existen 3 tipos de catarata, son la metabólica, la senil y la secundaria. ¿Sí? La catarata metabólica se presenta en pacientes diabéticos, principalmente jóvenes, y es una catarata que progresa rápidamente. La senil es la más común en los pacientes diabéticos. Y la secundaria está asociada a otras enfermedades. ¿Por qué se menciona en el libro a la catarata como una complicación ocular de la diabetes? Porque se ha visto que la extracción quirúrgica de aquella opacificación, ¿verdad? Del ojo, de aquella pequeña carnosidad, la opacificación, se ve 4 a 6 veces más frecuente en los pacientes diabéticos que en los no diabéticos. Por eso se asocia también la catarata a la diabetes. El glaucoma, que es el aumento de la presión intraocular, ¿verdad? La incidencia de glaucoma crónico también es más elevada en los diabéticos y su evolución y tratamiento no difieren del resto de la población. El glaucoma secundario sería consecuencia de la proliferación capilar sobre la superficie del iris, dando lo que se llama rubeosis iridis. O sea que esa misma cantidad de capilares nuevos que se forman y que desprenden la retina también se formarían en la superficie del iris. Estos neovasos son frágiles, producen un aumento del contenido proteico del humor acuoso, que está por delante del cristalino, ¿verdad? Por detrás de la córnea y por delante del cristalino. Y producirían también sangrado en la cámara anterior del ojo. El glaucoma secundario provoca intensos dolores frente a los cuales el tratamiento médico es muchas veces ineficaz y obliga a repetidas intervenciones quirúrgicas. Como les expliqué, glaucoma y catarata no vamos a entrar muy profundamente porque esto ustedes van a verlo el año que viene en la parte de oftalmología, ¿sí? Esto sí me importa mucho, la nefropatía diabética. La diabetes mellitus es la tercera causa de insuficiencia renal terminal. Entiéndase que la insuficiencia renal terminal es aquella insuficiencia en la cual el paciente prácticamente ya su riñón ya no está haciendo el filtrado, entonces se le tiene que conectar a una máquina de diálisis, ¿sí? La nefropatía clínica ocurre en el 30 a 40% de los casos de diabetes mellitus tipo 1 y es más frecuente si la enfermedad comenzó antes de los 20 años. En la diabetes mellitus 2, la frecuencia variaría entre el 5 y el 16%. Por razones que no están bien conocidas, solo determinados pacientes son susceptibles a sufrir complicaciones renales. De modo que en estos la complicación ocurre relativamente pronto en la diabetes. O sea que el paciente que va a hacer una retinopatía
ya en los primeros años de su diabetes ya empieza a tener la nefropatía, ¿sí? Si pasaron 20, 30 años y el paciente no tuvo nefropatías, no tuvo complicaciones renales, es porque ya no va a tener, ¿sí? El tiempo medio desde el diagnóstico de la diabetes hasta la proteinuria, que es la primera manifestación de la nefropatía, sería de aproximadamente 17 años. Esa es la media, ¿verdad? Pero eso es bastante fluctuante porque es variable entre paciente y paciente. En pacientes diagnosticados antes de los 10 años de edad, el desarrollo de la nefropatía es más lento. O sea que en niños la nefropatía ocurriría de forma más pausada y más lento. Pero después de los 40 años de evolución de la diabetes, es poco frecuente que aparezca esta complicación, ¿sí? De modo que no es raro ver pacientes con 60 años de diabetes libres de afectación renal. Bueno, ¿y cuál es la manifestación de la nefropatía diabética? ¿Cuál es la principal manifestación? Justamente es la aparición de proteína en la orina, es la proteinuria, que al principio es una proteinuria intermitente, o sea que aparece proteína, no aparece otra vez y así sucesivamente. Ustedes saben que las proteínas no tienen que aparecer en la orina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las proteínas son moléculas muy grandes, son moléculas que tienen cargas negativas y eso hace que no puedan pasar por los poros de las membranas de los glomérulos. La nefropatía diabética propiamente dicha, ya la establecida, se define por la presencia de proteinuria persistente. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez que vos le hagas el análisis siempre vas a encontrar proteína en la orina, ¿sí? También esta nefropatía propiamente dicha también es conocida como macroalbuminuria, ¿sí? Macroalbuminuria. ¿Cuánto de proteína se tiene que encontrar en la orina? Se tiene que encontrar una cantidad superior a 500 miligramos en 24 horas de proteínas totales o 300 miligramos en 24 horas de albúmina en la orina, ¿sí? Para establecer la etiología o para poder decir, ¿verdad? Ustedes le están analizando a un paciente, encontraron proteinuria en ese paciente. Y ustedes saben que ese paciente es diabético. Bueno, entonces, para decir que esa nefropatía o esa proteinuria que ustedes encontraron en ese paciente es realmente por culpa de la diabetes, ¿verdad? Lo ideal es encontrar también ya un cierto grado de retinopatía, ¿sí? Y no encontrar ninguna enfermedad como una infección urinaria, por ejemplo, que sea capaz de producir esa proteinuria, ¿sí? ¿Por qué nosotros hablamos de que tiene que haber una retinopatía? Porque se habla de que cuando la persona empieza a tener nefropatía, empieza a tener la proteinuria por culpa de la diabetes, ¿sí? Es porque ya tiene cierto grado de retinopatía. O sea que esto confirmaría la etiología diabética de esa proteinuria, ¿sí? O sea que es como decir, para tener nefropatía, el paciente primero tiene retinopatía. Eso es lo primero que tiene como complicación. Entonces, si en un diabético yo encuentro proteinuria y también encuentro retinopatía, yo puedo asegurar que esa nefropatía, que ese problema renal, es por culpa de la diabetes, ¿sí? En realidad, antes de la instauración de la nefropatía diabética propiamente dicha, existe un largo periodo que es caracterizado por la excreción de albúmina entre 30 y 300 miligramos en 24 horas. Y eso se denomina microalbuminuria. Es más o menos como decir que es un estadio previo a la macroalbuminuria, ¿sí? O sea que primero hay la microalbuminuria
y después va a haber la macroalbuminuria. Una vez establecido el diagnóstico de nefropatía diabética clínica, la evolución hacia la insuficiencia renal es la regla, si bien la velocidad es variable, y eso es lo triste. Nosotros hablamos tanto a los pacientes, nosotros les decimos tanto desde el inicio, cuídate, que no tenés todavía complicaciones, mantener tu azúcar controlado, ¿verdad? Y el paciente no nos hace caso, y después cuando viene meses o años después a la consulta y ya encontramos una macroalbuminuria o una nefropatía ya establecida, eso quiere decir que dentro de algunos años el paciente va a entrar en insuficiencia renal, ¿sí? Esa es la regla, o sea que entró en la nefropatía es porque va a ir hacia la insuficiencia renal. Pero, Algunos más rápido, algunos más lento, pero sí van a ir. ¿Qué, Flávia? mas o senhor não falou que nos de diabetes tipo 2, eles, quando diagnostica, geralmente tem 30% de retinopatia já? No, vos estás mezclando las cosas. Estás mezclando, Gina, ahí las cosas. Mira, ese 30%, que vos estás hablando es de la retinopatía. Sim, é que o senhor falou agora que, para confirmar que tem nefropatia por diabetes, ele tem Sí, antecedente de retinopatia. sí. Aí eu queria saber em que porcentagem, porque os de tipo 2 já tem mesmo retinopatia em 30%, né? Sí. No, te está diciendo nomás que si vos tenés una nefropatía, si encontrás una nefropatía en un paciente diabético, probablemente vos también vas a encontrar una retinopatía. ¿Sí? Probablemente siempre vas a encontrar las dos cosas. ¿Sí? Para vos confirmar que esa nefropatía del diabético es realmente por culpa de la diabetes, vos tenés que tener también teóricamente ya retinopatía. Porque primero va a aparecer la retinopatía y después la nefropatía. No sé si me entendés. Entendi. E os índices controlados para diabético? É quanto mais ou menos? Que se for nível maior já começa a desenvolver complicações graves como a nefropatia. Y teóricamente, cuando hay algunos estudios que hablan de que al tener prácticamente ya un poco más o sea que al mantener una hemoglobina glicada alterada, cuando ya altera, ¿sí? Cuando ya está más de 6, ¿sí? Porque nosotros habíamos dicho que entre 6.1 y 6.4 es prediabetes, ¿verdad? Entonces, algunos estudios hablan de que cuando el paciente ya pasa del nivel normal, no importa si es 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, ya hay cierto riesgo ya de empezar a tener complicaciones. Y cuanto más alta la hemoglobina glicada mantenida, cuanto más alto el azúcar, más rápido van a ir apareciendo las complicaciones. Entendi, profe. Gracias. Bueno, entonces, una vez establecido, ¿quién escribió acá? No puedo ver. Bueno, una vez establecido el diagnóstico entonces de nefropatía diabética clínica, la evolución hacia la insuficiencia renal es la regla. Si bien la velocidad es variable, ¿verdad? En esta progresión, el control de la hipertensión arterial es muy importante y también el control de las infecciones urinarias. O sea que tenemos que tratar de evitar lo máximo posible que la presión de nuestro paciente aumente demasiado y también que tenga infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque esos dos aspectos van a acelerar el proceso de nefropatía y van a llevar más rápido a la persona a hacer la insuficiencia renal.
En las fases iniciales, el control metabólico es bastante importante, ¿sí? El control metabólico hablando de glicemia, ¿verdad? Al inicio. Si el paciente está iniciando su nefropatía y se concientiza y cuida su azúcar, eso quiere decir que va a llegar a la insuficiencia renal, ¿sí? Eso esa es la regla, va a llegar, pero va a llegar de forma más retardada, de forma más tarde, ¿sí? Va a tardar más en llegar a la insuficiencia renal. Pero, dicho de otra, o sea que al contrario, si el paciente desde el inicio no se cuida, la insuficiencia renal, la nefropatía va a ser mucho más rápida, ¿verdad? Va a entrar mucho más rápido en la insuficiencia renal y además que si el paciente, si ya está en insuficiencia renal y empieza a querer cuidar su azúcar como para salir de esa insuficiencia renal, eso ya no da, ¿sí? Ya no da. El cuidado de la glicemia solamente va a funcionar para evitar llegar a la insuficiencia renal si se hace desde el principio de la enfermedad. Cuando el paciente ya está en estadios muy graves de la nefropatía o ya está en la insuficiencia renal, entonces ya no adianta, ¿sí? Asimismo, en fases incipientes, la restricción también proteica moderada va a contribuir a enlentecer la progresión de la enfermedad. La vigilancia, el control estricto de los individuos jóvenes o de edad media en fases iniciales de nefropatía diabética están también permitiendo retrasar la evolución hacia la insuficiencia renal. De modo que no es raro observar pacientes que durante 8 años o más mantienen una creatinina súper estable. Los pacientes diabéticos con insuficiencia renal terminal, ¿verdad? Los pacientes que necesitan ya de diálisis, son admitidos normalmente en los programas de diálisis y también en los programas de trasplante, ¿sí? Y en algunos lugares incluso constituyen el 30% de los individuos en tratamiento como para trasplante. Desde el punto de vista fisiopatológico, se puede considerar 4 etapas en la historia natural de la enfermedad. La primera etapa, ¿sí?, sería la hiperfiltración, la hipertrofia, con aumento del flujo plasmático renal, microalbuminuria intermitente, o sea que la microalbuminuria va a aparecer y desaparecer coincidiendo con actividad física. Cada vez que el paciente hace actividad física, ¿verdad?, va a aparecer la microalbuminuria. La segunda etapa sería entre 10 a 15 años de evolución de la diabetes. Es la de la nefropatía diabética incipiente, ¿sí? Se caracteriza porque el filtrado permanece elevado o se normaliza y la microalbuminuria se hace persistente. O sea que ya no es más microalbuminuria solamente cuando se hace ejercicio, sino que ya constantemente. La tercera etapa sería entre 15 y 20 años de evolución y corresponde a la nefropatía diabética clínica ya, ¿verdad? Se caracteriza por la albuminuria superior a 300 en 24 horas y disminución del filtrado glomerular, pudiendo evolucionar hacia un síndrome nefrótico, hipertensión arterial y progresar hacia la insuficiencia renal terminal. Y la cuarta etapa sería entre los 20 y 30 años de evolución de la diabetes, ¿verdad?, que es la insuficiencia renal terminal. Todo esto que nosotros estamos hablando de la evolución natural de la enfermedad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si dejamos que la enfermedad progrese sin hacer prácticamente nada, ¿sí? Los mecanismos patogénicos de la nefropatía diabética son varios. O sea, ¿cuáles serían los mecanismos por los cuales se presenta esta nefropatía? Primero, luego, la glucosilación no enzimática de proteínas, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Va a determinar la formación de productos finales de la glucosilación no enzimática, ¿verdad? Estas
pueden lesionar el riñón de diferentes formas, engrosando la membrana basal, alterando la permeabilidad, etc. O sea que es prácticamente como que la glucosa, ¿verdad? La presencia de la glucosa en las proteínas que están en el riñón producirían cambios, ¿verdad? En estas proteínas, entonces eso llevaría a que las paredes de los vasos sanguíneos renales, etcétera, ¿verdad? Se alteren. Y eso alteraría la membrana basal, alteración de la permeabilidad y todo lo demás. El sorbitol, formación de sorbitol, así como en la retinopatía, ¿verdad? La formación de ese alcohol en la diabetes mal controlada puede contribuir a la lesión renal mediante alteración de la osmolaridad. Anormalidades bioquímicas de la matriz extracelular con disminución de la síntesis de heparansulfato y haciendo que la carga negativa de la pared capilar glomerular cambie, que sería responsable también de las alteraciones de filtración. ¿Se acuerdan que dijimos que los poros de la pared filtrante son negativos? Entonces, cuando la proteína con carga negativa quiere pasar esos poros, no puede. ¿Por qué? Porque son dos cargas positivas, entonces se repelen. Pero como hay una alteración de la carga, ¿verdad? Esa carga se vuelve un poquito más positiva, entonces ahí facilitaría que las proteínas pasen. Glucotoxicidad directa sobre las células endoteliales, ¿verdad? La toxicidad directa del exceso de azúcar sobre las células endoteliales también, causando alteraciones en esas células endoteliales. Factores hemodinámicos, fundamentalmente el aumento del flujo y de la presión glomerular, que podrían contribuir al desarrollo de la glomerulosclerosis y alteración en el cotransporte o contratransporte de algunos iones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para tratar en las fases incipientes o de insuficiencia renal moderada a los pacientes con nefropatía? Lo que vamos a hacer es control de la presión arterial, porque ustedes saben que la hipertensión arterial produce también un cierto grado de nefropatía. Es una complicación también de la nefropatía, también es una complicación de la hipertensión. Entonces, tener presión alta descontrolada y tener diabetes descontrolada es una bomba de tiempo. Sí o sí se va a descomponer el riñón. Entonces, tenemos que controlar la glicemia, ¿verdad? De forma estricta, como dice acá, y también controlar la presión arterial. Tenemos que disminuir también la ingesta de proteínas, ¿sí? A por lo menos 0,6 gramos kilogramo día. ¿Por qué eso? Porque de esa forma vamos a evitar sobrecargar el riñón con más proteínas. Controlar también las infecciones urinarias, controlar y evitar, ¿verdad?, las infecciones urinarias y evitar también los fármacos nefrotóxicos. O sea que los fármacos que van a producir algún tipo de daño renal como efecto colateral. Y de forma experimental se considera la vitamina E, aminoguanida y algunas otras sustancias que evitarían la glicación proteica, ¿verdad? Pero tampoco es muy efectivo ni está comprobado. En la fase de insuficiencia renal terminal se debe recurrir a la hemodiálisis, ¿sí? O al trasplante renal. Sin lugar a dudas, esta última modalidad, el trasplante, es el tratamiento de elección y sus resultados, aunque algo menos brillantes que en pacientes no diabéticos, son satisfactorios y con 65% de supervivencia del injerto a los 5 años. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta sobre nefropatía. Tudo ok, prof. Ok.
Ustedes ya revisaron ¿cómo se llama? Sitio respecto a sus notas del parcial. Sí, prof. Por acá está. ¿Ya apareció? Uhum. Porque a minha não tava. Vou olhar agora porque a minha não apareceu da P1 nada. Ninguna Tá bem materia. baixinho só. Eu vou entrar de novo, porque a minha só não estava aparecendo a da matéria do senhor, de funcional. Tá aparecendo já. ¿Ya apareció? Já cargou agora, doutor. Sí, espectacular. Tienen que revisar para ver si coincide con la nota del examen, ¿sí? Porque ustedes tienen acceso al examen. Ustedes hicieron la revisión y vieron los puntajes, ¿sí? Y tiene que coincidir el porcentaje. ¿Está bien? Se hicieron todos los cambios que tenían que hacerse, los errores se corrigieron y teóricamente pasamos bien la nota. Beleza. Ya. Bueno, Ana Paula Abreu, Presente. María Pabili, Presente. Flavia Alves, Presente. Gustavo Bailona, Presente. Julia Barbosa, Presente. Adriana Eloína, Presente, prof. Karen Cetara, Presente, prof. Claudia de Almeida Méndez, Presente, prof. Bruna de Lima, Presente, prof. Rafaela de Matos, Presente. Arthur de Miranda, Presente. Liandra, Presente, prof. Cíntia dos Santos, Presente, prof. Omar Víctor, Presente, prof. Kenia, Presente, prof. Gabriel Farias, Acá, doutor. Adete María, Aqui, prof. João Lucas, tenía que consultar. Gustavo López, Presente. Michelle, Presente. Julia Márquez, Acá, prof. Joana Lidia, Presente. Natânia,
Acá, prof. María Julia Rocha. Presente. Gabriela Roda. Presente, doutor. Ana Carolina. Presente, doutor. Murilo. Presente, doutor. Vanessa Siriani. Me ouviu, prof? Rafaela Jordana. Presente. Mateus. Presente, prof. Fabiola. Presente, prof. Letícia. Presente, prof. Natália Cristina. Presente, prof. Maria Yasmin. Presente, prof. Y bueno, estamos por terminar nuestro posgrado de diabetes. La próxima clase terminamos complicaciones crónicas y van a tener su certificado al final del mestrado, ¿tá bom? Y después tenemos una clase que es sobre diabetes insípida, que es cortita. Y después vamos a tratar ya de ir terminando ya las clases de endocrino, para poder pasar ya las clases de hematología, de sangre. Y yo creo que nosotros tenemos nuestro examen fin de mes, ¿verdad? El 29 o 30 era. Prof, creio que é dia 2, começo do mês. 2. Por exemplo, sim. Entonces creo que vamos a dar algunos temas más todavía. Vixe. Probablemente vamos a tener 20, 22 temas otra vez como la vez pasada. ¿Está bien? Claro. Pero es mejor así que dejar todo acumular para la tercera y para la cuarta. Sim, sim. ¿Ok? Sim, Beleza, prof. então. Quedamos así Beleza. entonces. Hasta el jueves, ¿verdad? O viernes, jueves. Isso, jueves. Cuídense. Amanhã, prof, falou. Chao, chao. Tchau, Graças, prof. prof. Tchau. Até amanhã. Tchau.